es para explicar pues, varios temas que tenemos pendiente en el curso. Es importante que ustedes realicen este ejercicio. Yo les voy a enviar los dos archivos con los que vamos a trabajar hoy. Como les había anunciado, este tema que nos quedaba pendiente pues, es el tema del sistema de coordenadas, las UCS, eh, y es importante aprenderlo a manejar. Básicamente lo que vamos a hacer hoy es hacer la sección de un terreno natural. Tenemos aquí un archivo donde hay una serie de curvas de nivel. Ese es uno de los archivos y tengo otro archivo donde están las construcciones. Esto pues es un trozo de plano urbano de Medellín y hay varias cosas para decir antes de empezar a trabajar, antes de hacer pues lo que queremos hacer, que es la sección, y es cómo funciona un plano de estos, un plano de este tipo que es un plano urbano. eh, por lo general debe estar georreferenciado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo ubico una coordenada sobre el plano, luego pues una persona que tenga entrenamiento pues, con el tema de topografía, puede ubicar en el sitio real con un aparato de GPS, con algún aparato pues, que le sirva para georreferenciarse, ubicar el punto sobre el terreno real. Entonces es sumamente importante, se utiliza muchísimo y pues, para cantidad de aplicaciones se necesita. Este es un caso donde es un plano urbano y queremos pues, que este plano esté georreferenciado. ¿Y cómo sabemos si está georreferenciado o no? Pues yo sé que está georreferenciado, pero la manera de comprobarlo es, si nos vamos a las esquinas, este es un plano que está marcado en las cuatro esquinas con las coordenadas que tienen estos puntos. Entonces aquí estoy viendo este número, 835.000 en este sentido y 1.185.000 en este otro sentido. Entonces, esta coordenada de este punto debe ser esa, 835.000 y 1.185.000. ¿Cómo lo comprobamos? Pues para eso hay un comando que es el comando ID, que permite identificar la coordenada de un punto. Entonces voy a darle ID y me pide seleccionar el punto que quiero, al que le quiero conocer la coordenada. Voy a escoger esta esquina, la esquina superior izquierda del plano. Y miren que ahí aparece la información 835.000 en X y en Y 1.185.000. Lo mismo podríamos hacer en las cuatro esquinas, pero pues ya estamos seguros que esta coordenada es la coordenada real al haberlo comprobado con el comando ID. Entonces recuerden, el comando ID arroja ese dato, el dato de la coordenada, valor en X y en Y. En AutoCAD ya les había dicho, trabajamos como con una versión virtual del plano cartesiano. Acá en la esquina inferior izquierda pues vemos este símbolo que nos permite identificar que está en este sistema pues del plano cartesiano. Una cosa muy importante es que todos esos planos siempre tienen el norte hacia arriba. Entonces, siempre estamos localizados de esa manera, el norte hacia arriba. Con el comando identificamos con la coordenada de un punto y ya tenemos una primera información de este plano, y es que está en coordenadas reales, está georreferenciado y lo podríamos utilizar para muchas cosas. Por ejemplo, eh, si vamos a hacer una construcción en un lote en esta zona de Medellín, y ubicamos, por ejemplo, los centros de las fundaciones, de las cimentaciones, podríamos ubicar en el terreno esos centros que se dibujaron aquí con AutoCAD con mucha precisión, y eso permitiría pues como trazar el proyecto en el terreno. Entonces, ahí ven pues una de las muchas aplicaciones que tiene este tema. Eh, Otra cosa importante que queremos ver acá es en la lógica de las capas y los demás objetos que tenemos acá en el dibujo. Va en varios temas. Uno es que estas líneas que estamos viendo acá, esta retícula, esta grilla, pues tiene un intervalo homogéneo. Esta distancia de estas líneas son cada 200 metros. Entonces, esa retícula también es algo que es muy común en este tipo de planos y permite pues como tener más o menos un predimensionamiento. Si yo sé que esta retícula es de 200 por 200, pues me ayuda para ubicarme visualmente y para predimensionar pues como algunos elementos del dibujo. Ahora, lo que tiene que ver con capas, miren que yo seleccioné esto y se me seleccionó todo el bloque, así está el plano original. Pues no quiero saber mucho más de ese bloque, quiero ir a mirar las curvas de nivel, y si empiezo a tocar una curva de nivel, por aquí me parece que esta está en la capa 4, pero con el color 39. Entonces aquí hay una diferencia grande con la manera como trabajamos en el curso. Nosotros siempre trabajamos con capas y siempre trabajamos con que el color era Bailagger. Este plano no tiene esta condición y siempre todas las curvas de nivel
están en el color 39 y ya me di cuenta que están en distintas capas. Si yo empiezo a moverme por acá, seguramente voy a encontrarme con que hay objetos de esas curvas de nivel en distintas capas. Hay por lo menos dos o tres capas. Yo ya hice pues como el recorrido. Es dispendioso pues como revisar esto, pero es lo primero que habría que hacer para saber cómo está organizado esto. Miren que aquí ya tengo varias capas seleccionadas y todas, dos o tres, eh, están con el color 39 y corresponden a curvas de nivel. Entonces, pues hay que tenerlo en cuenta, simplemente como para saber si tengo que apagar alguna capa o prenderla, pues miren cómo está organizado esto. Las capas todas corresponden a números, 0, 1, 2, 3, todas son números y pues digamos que no es tan fácil ubicarse con este sistema, pero pues es la lógica que tienen este tipo de dibujos. Entonces ya sabemos algo como de las coordenadas, importantísimo ese comando ID que les conté ahorita para saber ubicar la coordenada de un punto en el plano y verificar si eso es georreferenciado y ya sabemos que se utiliza con unas capas muy distintas, todas numeradas, no sabemos muy bien con los números a qué corresponden, toca pues como hacer este análisis que les estoy mostrando. Mm, Ahora, tengo otro plano que es este, que es el de las construcciones. Y lo primero que voy a hacer es verificar si esta coordenada también está, pues está en la coordenada real. Voy a ubicar con el comando ID este punto y me está diciendo que es en X 835.000 y en Y 1.185.000. Quiere decir que este también está georreferenciado. Entonces sucede algo acá y es que yo tengo dos planos, los dos están georreferenciados y yo los quiero ensamblar. Esto lo hago es para que ustedes aprendan un comando, pues una función importante del AutoCAD es que permite copiar objetos de un archivo y luego pegarlos en las mismas coordenadas en otro. Eso es lo que vamos a hacer ya mismo. Estando en el archivo de construcciones, pues yo voy a seleccionar cualquier objeto para darme cuenta que esto es un bloque. Todo lo que hay en este archivo es un solo bloque. Así está creado originalmente este archivo. Y yo puedo copiarlo con las teclas Control C o nunca hemos mirado esto, pero aquí hay una funcionalidad del Ribbon que es el clipboard y aquí tenemos la opción de varios comandos. Aquí a la derecha tenemos este que es el de copiar. Entonces si yo le doy clic acá, pues ahí copié ese objeto y me paso para el archivo del plano base y estando en este archivo, yo quiero pegar ese otro objeto del otro archivo en las coordenadas reales. Para eso está aquí en esta ventana el comando paste to original coordinates. Si le damos ahí, miren que esas construcciones que estaban como un bloque en el otro archivo, pues encajaron perfectamente en estas mismas coordenadas y ya tengo el plano ensamblado con curvas de nivel y con construcciones. Ya tengo pues como la base para poder empezar a trabajar. ¿Qué quiero hacer ahora? Quiero hacer una sección y voy a asumir que quiero hacer esa sección por acá. Quiero cortar estas tres manzanas longitudinalmente y pues algo que tengo que mirar primero es, bueno, voy a cortar por acá, tengo que hacer una línea de corte, pero antes de eso yo quiero entender cómo es la topografía. Entonces voy a hacer algo, aquí las construcciones ya me están estorbando, lo que voy a hacer es apagar esa capa, todo ese bloque de las construcciones están en la capa cero, entonces voy a utilizar el comando layoff para apagar esa capa cero y con eso ya apagué todas las construcciones y puedo volver aquí como a las curvas de nivel para entender cómo es la pendiente. En estos planos, y esto es más o menos común, aparecen unos numeritos que corresponden a la altura de un punto en específico respecto al nivel del mar. Entonces, por ejemplo, este punto que se está mostrando acá tiene a una altura de 1516.9 metros sobre el nivel del mar. El siguiente que tenemos por acá mucho más abajo es el 1502.7. ¿Por qué sé que está más abajo? Porque este es 1502 y el otro es 1516. Entonces yo ya con eso estoy entendiendo que esta es la pendiente, esta es la parte más baja de la ladera y va subiendo hacia el oriente. Entonces, solo con saber eso, pues ya tengo una primera referencia importante y saber cuál es la pendiente. Eh, Ahora, mm, ¿cuánto sube cada curva de nivel? Eso es lo primero que yo tengo que saber si quiero hacer una sección y pues si me quiero ubicar en este plano. Entonces, si volvemos a mirar esos números que estamos mirando ahorita o miremos otros dos que tengamos por acá, por ejemplo, estos. Aquí tenemos el 1509.5
y aquí tenemos en 1517.1. Yo sé que esto sube más o menos entonces 7,5 metros entre este punto y este punto. Y tenemos tres curvas de nivel. Entonces yo asumiría que pues si estamos subiendo 7,5 metros en estas tres curvas de nivel, cada curva de nivel sube 2,5 metros. Eso lo asumo después de analizar muchos de estos puntos, lo puedo hacer en varios lugares para estar seguro y tener pues como ese cálculo con precisión. Acá tengo, puedo hacer el mismo ejercicio, pero pues ya estaría hecho. Es qué altura tengo en este punto, 1536.4, qué altura tengo en este otro 1,4, hago la resta y sé cuánto sube. Y luego ya sé que hay una, dos, tres, cuatro, cinco curvas de nivel en medio. De esa manera, pues chequeándolo en varios puntos, puedo saber cuál es la altura de cada curva de nivel, pero con lo que hicimos ya aquí muy rápidamente, ya sabemos que la altura de cada curva es de 2,5 metros. Eso era como lo que primero queríamos mirar. Ahora sí, voy a volver a encender todas las capas con el comando Layón. Y para poder hacer la sección voy a crear una capa exclusiva para eso. Y esa capa, pues, para que se diferencie de estas, hagámosla con la lógica que manejamos en el curso y es A-bajo corte CORT y hagámosla con un color cian que nos pueda contrastar con el resto del dibujo. Esa capa va a tener línea continua. Y ya está, con esa capa podemos empezar a dibujar y volvemos a mirar las tres manzanas que queríamos ver, es esta manzana larga y estas otras dos manzanitas. Yo aquí simplemente voy a activar la capa que acaba de crear, Accord, y voy a dibujar una línea que sirva como de referencia para esta sección longitudinal. Miren que ustedes se van a ubicar en el mismo plano y van a hacer la misma sección. Y aquí estoy cortando longitudinalmente las tres manzanas. Creo que con este corte ya quedamos bien y termino la línea de esta forma. Ya tengo la línea de corte. Teniendo la línea de corte, ya tengo pues como referenciado por dónde voy a hacer esa sección y aquí es donde viene el asunto. Si queremos hacer un corte por acá que está inclinado, es una línea que no es horizontal, pues yo lo que tendría que hacer es utilizar el comando rotar. Eso es lo que tendría que hacer con lo que sabemos hacer en el curso, pues tendría que utilizar el comando rotar para rotar todo el dibujo de manera que esta línea quede horizontal. Eso lo podría hacer con el comando rotar y con una función que es rotar con referencia. Pero, ojo, que si hacemos eso, se dañan las coordenadas. Entonces es muy importante en estos planos que son georreferenciados, no ponerse a rotar, no ponerse a mover. Hay que mantener todos los objetos siempre en el punto original. Alguien dirá, pues, pero sí, los puedo rotar y después los vuelvo a poner en el sitio original. Pues no es bueno pues confiarse de ese tipo de métodos. Además, el AutoCAD tiene unas funcionalidades que facilitan esto. Entonces no vamos a utilizar el comando rotar para poder hacer esta sección y que lo que nos permitiría pues tener esta línea horizontal. Eso es como lo que queremos hacer. Como no se puede hacer, ya expliqué por qué, porque se nos perderían las coordenadas. Si yo roto o muevo algo, entonces el AutoCAD tiene una funcionalidad que se llama UCS y UCS es las siglas como para Universal Coordinate System, como sistema de coordenadas universales. Y con ese comando yo puedo, en lugar de girar el dibujo, giro el plano cartesiano. Eso es como una manera muy simple de decir lo que vamos a hacer enseguida. En lugar de rotar o mover los objetos que tengo dentro del dibujo, lo que quiero mover es este simbolito que me está diciendo cuál es el plano cartesiano. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Quiero hacer que esta línea de color cian que dibujamos para hacer la sección coincida con el eje X del plano cartesiano. Vamos a hacerlo ya mismo. Entonces, llamamos el comando con las letras UCS y cuando llamamos este comando, hay varias maneras de hacerlo. Aquí hay una que es muy fácil, que es esta opción objeto, object. Si seleccionamos esta opción objeto, él nos pide seleccionar un objeto de referencia para girar ese sistema de coordenadas. Y yo voy a seleccionar la línea que ya dibujé. Miren que cuando yo la selecciono, aparece por aquí a la izquierda el símbolo del plano cartesiano de una vez rotado y trasladado esta línea. Entonces simplemente con este comando selecciono esta línea y ya está, ya quedó esta línea asociada al plano cartesiano. Y miren que
el cursor se giró, yo ya tengo el cursor girado y estoy viendo aquí este símbolo que me está diciendo que la coordenada 00, que es el origen, el punto donde se cruzan el eje X y Y en el plano cartesiano, quedó en este lugar en el dibujo. Y es una configuración temporal. Yo luego puedo volver al UCS, a la configuración original, que es la opción Word, como del mundo. Ya hice este primer comando que es girar el sistema de coordenadas y miren que el cursor queda inclinado. Si yo me pongo a dibujar en este momento con el modo ortogonal encendido, pues todo lo que dibuje va a quedar girado con esa misma inclinación. Entonces, ya hice un primer paso que es girar el sistema de coordenadas. Ahora lo que necesito hacer es utilizar otro comando que es el comando plan, que me permite otra vez enderezar el eje X. Mírenlo acá, si utilizo el comando plan, confirmo con Enter, él me pide una opción, voy a confirmarle que es la opción current, que es la que tenemos en este momento, que configuramos hace un instante, y miren que ya se gira y ya tenemos esta línea otra vez horizontal y la coordenada 00 sigue estando en este punto. Ya tenemos entonces el dibujo en la posición que es, sin rotar los objetos, sino más bien rotando el plano cartesiano. Es esa combinación de dos comandos que les acabo de mostrar. UCS con la opción objeto y luego el comando plan con la opción current. Y de esa manera ya podemos dibujar. Entonces, ya que tenemos estas líneas así, pues yo lo que quiero ahora sí es apagar la capa de las construcciones con el comando la job. Apago esa capa y ya tengo solamente aquí la línea de sección. Entonces, ¿qué necesitamos hacer ahora? Tenemos que dibujar unas líneas guías en la parte inferior y esas líneas guías van a tener las mismas alturas de las curvas de nivel. Entonces, lo primero que tendría que saber yo es cuántas líneas guías necesito. Una para cada curva, ¿cierto? Si la sección tiene esta longitud completa, voy a asumir que esta es la primera curva de nivel, entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 curvas de nivel. Esta sección podría ser mucho más larga y tener cuantas curvas de nivel quiera, pero voy a hacer solo esas tres manzanas, entonces ya sé que necesito 16 curvas de nivel. Esas 16 curvas de nivel tendrán entonces 16 líneas guías horizontales en la parte inferior. Para eso vamos a crear otra capa, que va a ser la capa A guía. Y esa hagámosla con color amarillo. Y yo lo que voy a hacer ahora es, pues voy a dejar un espacio acá suficiente como para poder dibujar la sección y voy a dibujar una línea guía horizontal. Es un comando que no hemos visto porque es otro tipo de línea. Es el comando XL, que son líneas de construcción, Xline. Cuando llamamos ese comando hay una serie de opciones. En este caso queremos la opción OR, que corresponde a líneas guías horizontales. Y miren que se dibuja muy distinto a como se dibujan las líneas normales. Aquí simplemente pegado al cursor tengo una línea infinita. Nunca le voy a dar el final a esta línea, es una línea infinita y la voy a localizar por acá. Esa va a ser mi primera línea guía. Aquí cometí un errorcito y es que esto lo dibujé con la capa que no era. Voy a corregir y lo voy a poner en la capa guía y voy a dejar activada esa capa para seguir dibujando ahí. Entonces ya tengo la línea de corte y ya tengo mi primera línea guía, que es esta. Ahorita les había dicho que teníamos 16 curvas de nivel y que por eso necesitamos 16 líneas guías. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer offset a esta línea hacia abajo. ¿Cada cuánto? Pues exactamente lo mismo que son las curvas de nivel, que son cada 2.5 metros, según el cálculo que habíamos hecho ahorita al principio. Entonces vamos a dibujar, va a ser un offset, la distancia va a ser 2.5 y voy a seleccionar esta como la primera línea para hacerle el offset. Aquí voy a utilizar una opción que tiene AutoCAD cuando yo tengo que hacer offset muchas veces. El comando offset tiene por aquí una opción que nunca hemos mirado y es esta opción múltiple. Ya después de haber seleccionado el primer objeto, si le doy esta opción múltiple, pues bastaría con hacer un clic hacia abajo para empezar a hacer eh, eh, esos múltiples offsets. Entonces, bueno, aquí voy a corregir algo. La altura es 2.5. Selecciono esta. Y ahora sí, eh, confirmo con Enter. Vamos a coger la opción múltiple y vamos a darle clic hacia abajo, más o menos 16 veces, que son el número de cotas que tengo.
Bueno, ¿cuántas tengo por acá? Aquí ya tengo 18. ¿Cómo supe que tengo 18? Pues las seleccioné todas y por aquí tengo una ventanita de propiedades que la puedo abrir con las teclas Control 1 y aquí veo que tengo 18 líneas guías. Entonces ya tengo como que suficientes líneas guías en la parte inferior. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a mirar otra vez aquí la línea de corte y voy a empezar a bajar líneas a partir de las intersecciones entre la línea de corte y cada curva de nivel. Y eso lo voy a hacer con este mismo comando a guía y lo voy a hacer con líneas guías, pero verticales, con el comando XL. Entonces vamos a hacer XL, eh, Enter, la opción vertical y voy a poner la primera intersección justo acá, donde se me cruza la primera curva de nivel con la línea de corte y voy a seguir haciendo eso en todas las demás. Miren que aquí hay una parte muy plana. ¿Por qué sé que es muy plana? Porque ya me estoy extendiendo mucho para poder encontrar la siguiente curva de nivel. Ahorita vamos a verificar cómo queda ya el perfil del terreno cuando lo dibujemos. Lo primero es como trazar todas estas líneas en todas las intersecciones. Me faltan solo estas últimas tres. Y ya tengo todas las líneas guías dibujadas. El siguiente paso es, bueno, ya sabíamos que la inclinación era, este es el punto más bajo y este es el punto más alto, y aquí tenemos todas las líneas guías que se cruzan. Para dibujar el perfil del terreno, pues yo voy a crear una capa para eso. Es bueno que seamos ordenados y lo hagamos así. Y voy a dibujar voy a crear la capa que se va a llamar APERF, como para dibujar el perfil del terreno. Y eso lo voy a dibujar con una línea magenta para que me pueda contrastar con el resto de colores. Entonces, si yo sé que esas son las inclinaciones, pues yo tengo que empezar a trazar ese perfil del terreno en este punto, que es donde se cruzan la primera línea guía que hice vertical con la primera línea guía horizontal. Entonces, yo sé que el perfil del terreno arrancará acá. ¿Qué voy a seguir haciendo? Simplemente voy a buscar las siguientes intersecciones hacia arriba. Esto tiene una pendiente más o menos homogénea y voy a seguir dibujando estos, haciendo, poniendo puntos en todas estas intersecciones, teniendo pues cuidado de no de saltar siempre una línea a la vez. Y aquí pues ya estamos trazando todo el perfil del terreno. Miren, ahorita les decía, hay una parte más o menos plana, por aquí ya la encontramos, que están muy distanciadas estas dos líneas y luego vuelve y se incrementa la pendiente. Bueno, aquí me equivoqué, voy a devolverme con control Z. Con control Z pues me devuelvo solamente el último punto y vuelvo a encontrar la intersección y ya por aquí estoy terminando. Entonces ya dibujé con esta línea el perfil del terreno. Bueno, otra vez me equivoqué, lo he hecho en la capa que no era, ya sí lo voy a seleccionar y ya tengo el perfil del terreno. Esta es la pendiente de ese terreno, de esas tres manzanas. Y eso es lo primero que queríamos hacer y tal vez lo más importante que queríamos ver hoy es encontrar una línea de sección de cómo es esa topografía y entender en qué punto se incrementa la pendiente, en qué punto se hace un poco más plana. Y esto tiene muchísimas aplicaciones. Pues hay que, cuando trabajamos en Medellín sobre todo y en esta geografía antioqueña, pues por todos lados hay pendientes y esto hay que saberlo hacer porque hay que hacerlo permanentemente, cortar un terreno a partir de un plano topográfico. Bueno, ya tenemos esta sección. ¿Qué más podríamos hacer acá? Pues para terminar, yo voy a volver a encender las capas porque yo quisiera, por ejemplo, saber dónde están las calles. Y pues sobre ese perfil del terreno podría empezar a dibujar las calles, las construcciones, y bueno, sería un dibujo mucho más dispendioso, pero simplemente para iniciar a hacer eso y para que ustedes lo tengan claro, pues voy a hacer solamente un trocito acá en la vía y con las primeras construcciones que tenemos acá. Entonces, pues voy a seguir utilizando esta capa. Aquí voy a cambiar simplemente el color
Voy a ponerlo con un color azul para poderlo distinguir de las otras líneas guías y voy a dibujar otra línea guía vertical en esta intersección y en esta intersección. ¿Qué estoy encontrando ahí? La vía sobre el terreno. Entonces, si yo bajo estas dos líneas, por acá dentro de la pendiente voy a saber que ahí hay una vía y sería pues una parte mucho más plana. Ahí ya me tocaría empezar a alterar esa topografía sabiendo que aquí estaría la vía. Y luego voy a bajar unas líneas para marcar dónde estarían las primeras construcciones, de las que están aquí inmediatamente pues a la vía. Entonces voy a marcar esta, que es la primera construcción, y voy a marcar esta, que es la otra construcción del otro lado de la vía. Entonces, estas líneas guías me están mostrando la calzada y las primeras construcciones. Y si yo me vengo acá a la sección, pues tendría que empezar a hacer algo como esto para, para encontrar como esa construcción. Voy a asumir que esta es una línea horizontal porque las construcciones internamente tendrán un escalonamiento y voy a hacerla de 5 metros de alto, asumiendo que tiene 2 pisos y aquí llego a este punto y cierro en el punto original. Esta cajita, yo le voy a hacer un hatch para que la veamos claramente. Esa cajita correspondería a la primera construcción. Le voy a hacer un hatch sólido. eh, y miren que ahí estaría la primera construcción. Y algo que se ve pues en los barrios a cada momento, y es que está la calzada y hay un andén que puede estar un poco por encima. Voy a asumir que el andén puede estar por acá. Entonces tendríamos la calzada, el andén, la primera construcción hacia el costado oriental y vamos a mirar la primera construcción hacia el lado occidental. Voy a arrancar en este punto. La voy a hacer también de 2 pisos, o sea, 5 metros de alto. Eso me permite, aquí me equivoqué, voy a arrancar es en este, que es donde comienza la construcción. Esta otra es la del andén, esta es la de la construcción y voy a dibujar este otro rectángulo que corresponde a la primera construcción en el costado occidental. Y por aquí estaría el andén, más o menos, digamos que está por acá. Entonces miren que yo acá puedo ya empezar a ver que la pendiente pues se relaciona con unas construcciones y tendría que dibujar todas las construcciones así de forma escalonada. Yo creo que aquí quedó claro, pues, cómo seguir el ejercicio sería, pues, dibujar todas las construcciones y si la siguiente construcción arranca acá, pues, seguramente el plano base arrancará en este punto y ahí se verá cómo las construcciones se van escalonando, adaptándose a la pendiente. Y todas esas líneas que tengo guías ahí, pues después las puedo borrar, simplemente son líneas de construcción para poder hacer el dibujo, pero ya encontré todas estas cosas. Por último, ¿qué puedo hacer? Esta línea que es la línea del terreno, pues la voy a poner un poco más gruesa, eh, pero es con un comando, una función que no hemos visto, y es que aquí en las propiedades, ya les dije que esta ventana se abre con control 1, hay un parámetro que se llama global width, y se le puede poner, está en cero, pues que no tiene como un grosor real, pero si le ponemos, por ejemplo, 0.5, vamos a hacer que esa línea tenga 50 centímetros de grosor y ahí pues se hace mucho más evidente. Entonces, bueno, esa es la sección, la línea del terreno, pero las construcciones, los andenes, las calzadas se van adaptando, ¿cierto? Voy a tirar esta línea para atrás con el comando draw order que hemos visto muchas veces y ya tenemos acá esto que es lo que yo quería encontrar. Cómo es este escalonamiento de andén, calzada, andén, construcción, y de esa manera puedo hacer secciones a partir de un plano topográfico que tenga ubicadas las construcciones. Eh, bien, con eso terminaría el ejercicio pues de dibujar la sección. Para terminar, pues simplemente ya, si yo quiero volver al sistema de coordenadas como estaba originalmente, entonces vuelvo a llamar el comando UCS y escojo la opción Word, ¿cierto? Si le doy W, ya quedaron las coordenadas originales y finalmente para enderezar otra vez el cursor, pues otra vez el comando plan, confirmo con Enter y en este caso otra vez le doy a la primera opción que es Current y ya quedan otra vez el plano original en las coordenadas sin haberlo alterado, pues ya la sección me quedará por aquí girada. Pero yo puedo estar alternando entre distintos modos de configurar el sistema de coordenadas y ya con eso pues terminaría el ejercicio. Es importante que lo hagan
y pues ya definiremos como las condiciones en las que se va a revisar esto. Con eso termino. Muchas gracias. Hasta luego.